tuétanos, es más rápido. Entonces quiero toda su atención más que todo acá en meningitis. Entonces siempre partimos, ¿saben? Con una pregunta, ¿no? Para de todas maneras estar un poco entrenados para el momento del examen. Y paso que también aplicamos algunas técnicas de examen por ahí. Entonces, tenemos un varón de 23 años que presenta cefalea de hace 2 semanas. ¿Qué más? Nos dicen que cubre emergencia con fiebre, con trastorno del sensorio y que la segunda punción lumbar donde se obtienen los siguientes resultados, ¿no? Leucocitos en 1000, de los cuales un 75% corresponde a mononucleares y la glucosa está en 35. Entonces, a ver, ustedes teniendo esos datos, ¿qué pensarían? Primero acá vamos a resaltar, vamos a resaltar cuáles son los datos clave. Mm, ya, me dicen mecbacteriana, me dicen por ahí mectebe, mecviral, ya mecbacteriana. Mectebe, Mectebe, ya. Por ahí veo varias respuestas surtidas, ¿no? Ya, entonces vamos a ver por qué es una clave y por qué no es otra. A mí me gusta cuando tienen dudas ahí porque eso les va a ayudar mucho. Entonces, no dicen de que es un hombre joven que tiene cefalea. Acá en TB es muy importante ver el tiempo para poder discernir si estamos frente a una causa viral o bacteriana, ¿no? Entonces, acá nos dicen que tiene una clínica de hace 2 semanas. Entonces, una clínica más subaguda. Una clínica, una TB bacteriana, que vamos a ver si es una clínica más aguda, más abrupta. Entonces, por ahí como que la MEB bacteriana se aleja un poco de esta respuesta. Entonces, viene con fiebre, y con trastorno del sensorio, ¿no? Ya. Pero acá lo que más nos va de repente a dar una pista es el tiempo. Como les digo, 2 semanas es un tiempo subagudo, no es un tiempo que se aleja un poco más de una causa bacteriana. Entonces, dentro del líquido celular vivo también cuando les hablan de meningitis, tienen que fijarse bastante, bastante en el recuento celular. Entonces, nos dicen que la mayoría de las células acá son mononucleares. Entonces, si es que nos dan este dato, ya acá nomás mm, podemos descartar varios. ¿No? Obviamente HCA no es para nada, o sea, está colado acá. Tumor cerebral tampoco, no tiene nada que ver. Está claro que estamos frente a una meningitis, ¿no? Entonces, con este tiempo subagudo, nos aleja más de una causa bacteriana. Y además que nos dan que la mayoría de recuento celular son linfocitos, ¿no? Son mononucleares. Entonces eso también nos aleja de las causas bacterianas. Porque acá más que todo vamos a ver células de tipo polimorfonucleares en su mayoría. Entonces ahí nos aleja de la MEC bacteriana. Entonces nos queda frente a una MEC TB y una MEC viral. Entonces, hasta ahí tenemos como un 50-50 de chance de acertarlo, ¿no? Y tenemos que ver también el dato adicional que nos dan de la glucosa y las proteínas. En este caso nos dan la glucosa. Entonces la glucosa está en 35. Entonces el valor normal de la glucosa más o menos es más de 40 en el líquido cefalorraquídeo. Entonces esta glucosa está baja. Entonces, ¿qué nos da la combinación de recuento celular, aperamida y linfocitos, más una glucosa baja? Nos da una MEC-TB. Entonces, se aleja más de una MEC viral. ¿Por qué? Porque una MEC viral, claro que te da mononucleares, pero las proteínas y la glucosa están normales. Entonces, este dato de la glucosa es el dato que nos va a alejar de una MEC viral. Entonces, por tanto, la clave es una MEC-TB, no bien mucho. Entonces, ahora sí ya saben cómo va a poder diferenciar cada etiología. Eso es solamente un preámbulo, vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, primero vamos a hablar de la gente más frecuente de la meningitis en general, ¿no? A ver, si les digo, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Son virus o bacterias en meningitis? ¿Qué dicen? Bacterias me dicen por ahí, virus. ¿Qué más? A ver, bacterias, virus, bacterias. Ya, está como 50-50. Ya, los causantes más frecuentes son los virus, así como en todo, como en toda infección, que es más frecuente los virus. Y de ellos es más frecuente los enterovirus como causante de meningitis.
Estos, a grosso modo, ¿no? De manera general, pero siempre en los exámenes no nos tienden a poner mucho los virus, nos ponen ahí como que diferentes tipos de bacterias, pero en caso, en las preguntas de examen, le coloquen de repente, ¿cuál es el agente más frecuente de meningitis? Clave A, virus. B, C, D son bacterias, entonces el virus le va a dar a las bacterias, pero si solamente les ponen a escoger entre puras bacterias, ya, ya la cosa cambia, ¿no? Y la vamos a ver según acá el grupo etario. Entonces, como les decía, el agente más frecuente son los enterovirus. Y también hay que saber discernir un poco cuando nos hablan del grupo etario. Siempre en los recién nacidos, y los bebitos más chiquitos, los agentes más frecuentes son aquellos que se ven en el canal de parto, que son, ¿cuáles, chicos? A ver, acá principalmente hay tres, ¿no? Muy bien, Agaractia, Listeria y E. coli, perfecto. Entonces tenemos acá a la E. coli, tenemos a Listeria monocitógenes y tenemos al Streptococcus agalactiae. Muy bien. Son los gérmenes del canal del parto, que también son los más frecuentes en caso de meningitis en neonatal, ¿no? Y también en caso de sepsis neonatal. Son los más frecuentes. A ver, acá dando algún par de datos de neo. De estos, el más frecuente en el Perú es la E. coli, pero a nivel mundial es el Streptococcus agalactiae. Seguimos con los otros bebitos un poquito más grandes. Entonces, cuando ya va avanzando un poco la edad, ya podemos ver otras bacterias que van tomando un poco la batuta, ¿no? Entre los 3 meses a los 5 años ya vemos que va a tomar importancia el meningococo y también el Haemophilus influenzae, porque estos bebitos todavía no han completado su esquema de vacunación. Entonces, en ellos se puede ver más que todos estos gérmenes. Luego, conforme van creciendo los niños hasta los adultos, ya tenemos que la causa más frecuente, la causa bacteriana más frecuente es el neumococo y también el meningococo y el neumococo. Es en los niños, ¿no? En los niños hasta adolescentes, por ahí. Y en los adultos, ya, así pasa a ser el neumococo como causante bacteriano más frecuente. Ya como causante bacteriano más frecuente. Eh, ¿Qué más? Ahora en los ancianos cambia un poco la cosa, porque los ancianos como son considerados un grupo un poco susceptible, entonces vamos a ver otros tipos de bacterias. Tenemos acá a la listeria y también tenemos obviamente al neumococo. Esos son como los agentes principales causantes de la meningitis, pero como les repito y acá los voy a resaltar, si es que llegara a preguntar cuál es el agente bacteriano más frecuente de todos, es el neumococo, ¿ya? Es de 3 meses a 5 años el meningococo y el Haemophilus influenzae. Voy a borrar para que se entienda un poquito mejor acá. Ya, meningococo y Haemophilus influenzae. Es Haemophilus influenzae tipo B, o sea, HIV. Entonces, acuérdense, más frecuente a grandes rasgos, virus. Si les ponen entre bacterias, es el neumococo en todas las edades, a menos que les pongan de tal edad a tal edad, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la clínica que vamos a ver en la meningitis? Ah, ya, acá como datos extra también. Hay algunos agentes que también merecen ser mencionados. ¿Por qué? Porque causan ciertos tipos de características clínicas, como en caso de la listeria. La histeria causa una afectación de los pares craneales, que es la clásica romboencefalitis, ¿no? Los pares craneales. Y en caso del TEC, si es que les preguntan que es un paciente que tiene antecedente de haber sufrido un TEC y le dicen que ahora cursa con clínica de meningitis, ¿qué bacteria piensan? Acá piensan que está más involucrado el Staphylococcus aureus, ¿sí? En caso de pacientes que han tenido antecedente de TEC. La listeria también, como les he mencionado, está involucrado en la meningitis en ancianos y también en pacientes inmunosuprimidos y también en embarazadas, en gestantes y alcohólicos. Entonces, ese grupo de etarios que ustedes le quieren hacer sospechar de una meningitis por listeria, le van a dar este tipo de grupos, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos, ancianos, gestantes, ¿no? Embarazadas. De ellos también incluso están involucrados acá los diabéticos, ¿no? Que también son considerados un grupo inmunosuprimido. Entonces,
Ahora, también acá hay un grupo que yo quería considerar porque ha sido una pregunta de examen. Voy a borrar un poquito acá esto para que se deje ver, que son los parásitos, ¿sí? Que son las amebas de vida libre. ¿Por qué quería considerarlos? Porque ha sido una pregunta de examen de un reciente, hace una pregunta bien yuca, que se hizo creo que hace un par de años. Entonces, acá tenemos a dos tipos principales. Tenemos a la Negleria fowleri y a la Acantamueva. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre ambos? Eh, Primero que hay que distinguir si es que tienen algún estado de inmunosupresión o no. Si es que tienen algún estado de inmunosupresión, vamos a ir orientados más a que va a ser una causa parasitaria por acantamoeba. Y si es que es un paciente que tiene todas sus defensas ok, vamos a sospechar de una Naegleria fowleri. Entonces, tengo una diferencia también entre ambas, es que el curso clínico de la Naegleria fowleri es un curso agudo. En cambio, de la acantamueva es un curso más subagudo, crónico. Es una diferencia entre ambos, entre la clínica de ambos. Incluso, al ser un curso subagudo y crónico, también la acantamueva, la meningitis por acantamueva recibe un nombre clásico, que es de la meningitis meningitis granulomatosa subaguda o crónica, ¿no? Porque ese es su curso. Y que esta clásicamente genera también afectación ocular, genera queratitis, genera queratitis amebiana. Entonces, así es como ustedes van a distinguir más que todo entre ambas, ¿no? Obviamente es una pregunta súper rebuscada y fue una pregunta súper rebuscada también cuando fue su tiempo, ¿no? Entonces, entre ambas, al ser la Naegleria fowleri más agresiva, un curso más agudo puede generar más rápidamente la muerte. Entonces, de estas, la más agresiva es la Naegleria, solamente para que lo tomen en cuenta, porque una vez vino una pregunta. Ah, ya. ¿Cómo sospechan amebas? Bueno, en la pregunta me acuerdo que era una preguntota que decía de un paciente que había ido a nadar a río, algo así, porque las amebas de vida libre están en aguas estancadas, ¿no? Están en ríos, muy bien, como dice, están en aguas estancadas. Entonces, el dato clave acá es agua estancada, ¿no? Como ríos, lagos, por ejemplo. Si es que les mencionan este dato típico, ustedes tienen que prender su alarma y tienen que pensar de que de repente quieren que ustedes marquen algún parásito, alguna meba, ¿no? Y ya luego, posteriormente, con datos clínicos que les van a dar y van a poder discernir si es que estamos ante una anemia. Por ejemplo, si le dice a un paciente que tiene VIH, ¿no? Por ejemplo, un diabético que se lleva a nadar a un río y de que en el transcurso de 2 semanas, por ejemplo, o 1 o 2 semanas o hasta un mes, presenta una clínica de meningitis, etcétera. Entonces ahí nos orienta más a una acantamueva. ¿Por qué? Porque es un paciente inmunosuprimido y porque es un curso subagudo crónico de semanas. Pero si es que nos dicen que es un paciente de repente joven, sano, que se va a nadar a un río, un lago, y de que al día siguiente o de repente a 1 o 2 días comienza con un cuadro de meningitis, de rigidez de nuca, etcétera, que incluso le lleva a que hospitalizado en UCI, entonces quiere decir que es un curso más agudo y un curso más agresivo, que le está llevando a una posible muerte, ¿no? Pues así es como más o menos pueden distinguir entre ambos. Una pregunta un poco más rebuscada, pero de todas maneras yo quería que ustedes la tengan en cuenta porque a veces por ahí se alocan, ¿no? El afán para querer que ustedes caigan. Entonces, dentro de la clínica, pasando a la clínica ya damos para saber cómo pueden ustedes distinguir, ¿no? Una meningitis viral de una meningitis bacteriana. Como les mencioné al inicio de la exposición, una meningitis viral tiene un inicio más subagudo. Y a diferencia de la meningitis bacteriana, la meningitis viral no tiene tanto alterar la conciencia ni tampoco alterar afectar los pares craneales. Obviamente puede cursar con fiebre, como toda infección, como toda meningitis, y también con cefalea, ¿no? Es una clínica un poco vaga, un poco inespecífica. No hay un tiempo exacto para llamar subagudo, agudo y crónico, pero para que lo tengan de repente en cuenta, se puede considerar agudo máximo hasta antes de los 7 días. 5 a 7 días máximo. Y esto es que una clínica aguda debe ser 3 a lo mucho días, 5 días a lo mucho. Pero si es que llega a pasar, si es que se hablan de semanas,
semanas, entonces ahí nos hablan de una clínica subaguda, cuando nos hablan de semanas. Para el crónico ya tendría que ser más de un mes, por ejemplo, ¿no? Bueno, cómo puedo sospechar de una Naegleria fluérico? Bueno, como les he mencionado, ¿no? Pacientes que han ido a nadar a ríos, a lagos, y que son pacientes competentes. Pacientes que de repente que son sanos, un joven sano, y que debuta con la clínica de meningitis a las pocas horas o los pocos días de haber estado nadando en un río y que debuta con una meningitis aguda, severa, que le lleva de repente a una insuficiencia respiratoria y que le lleva a la muerte. Me acuerdo que en el caso clínico creo que decía que el paciente se había muerto, algo así. Entonces por eso es que la clave era el Ehlers Fouleri, por el curso tan agresivo y agudo de esta meningitis. Entonces, esos son más o menos los datos que ustedes pueden tener para sospechar de una meningitis viral, ¿no? Es una clínica un poco alarmada, más tenue, ¿no? Y en su contraparte de la clínica de una meningitis bacteriana, como ustedes saben, es todo lo contrario. Es un paciente que tiene un inicio agudo, que tiene fiebre alta, que más que tiene afectación de los pares craneales, y que también tiene afectación de la conciencia también. Entonces, como ven, es prácticamente casi todo lo contrario a un cuadro viral, ¿no? Y dentro de ellos también hay que distinguir a los signos que nos van a llevar a sospechar de una meningitis, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Eh, sí, la meningitis viral bueno, en medicina tampoco no hay nada absoluto, pero para fines de examen, una meningitis viral no tiende a afectar mucho a los pares canales ni tampoco a la conciencia. Más que todo para fines de examen, porque si es que lo van a extrapolar al hospital, puede ser distinto, pero acá digamos que pasa más que todo para el examen. Pero sí, no da mucha afectación de esa parte. Entonces, una MEC bacteriana, como les decía, da fiebre alta, da alteración de la conciencia, también cursa con cefalea, ¿no? Y también con los clásicos signos meningios que ustedes conocen, ¿no? Y afectación de los pares craneales. Entonces, ¿cuál es el signo, chicos? ¿Cuál es el signo más sensible de una meningitis? ¿Cuál es el signo más sensible que ustedes de repente lo pueden identificar en casi todos? Rigidez de nuca, perfecto, muy bien, muy bien. El signo más sensible, y también viene a ser el más frecuente, es la rigidez de nuca, más frecuente y más sensible. Y el más específico, ¿cuál es? El más específico, pero que tampoco está presente en todos los pacientes. Pero si es que lo ves, esta es una meningitis, dices. Fotofobia, me dicen por ahí, ¿qué más? A ver, alguien que piensa distinto, motoneuron superior, y a ver. em, Acá tenemos al signo de Kearney como el signo más específico. Kearney. Entonces se pueden acordar, porque Kearney lleva la E de específico, para que se acuerden. Entonces ya, ahora sí ya tienen en claro cuáles son esos dos signos, por si acá les llegan a preguntar, ¿no? Uno nunca sabe. Ya, entonces ahora pasando a la otra parte que es muy importante distinguir en una meningitis, es el recuento de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos ante una meningitis viral de una bacteriana? Así como les dije en el caso clínico, ¿no? Por ahí le estuve adelantando algo. A ver, quiero que ustedes mismos me respondan. Una meningitis viral, ¿qué células más ustedes van a ver? O sea, predominio de qué células ustedes van a encontrar. Mononucleares, polinucleares, eosinófilos. Ya, muy bien. Van a encontrar más mononucleares, ¿no? Que son linfocitos. Perfecto. Entonces, hasta ahí ustedes ya la tienen clara en el examen, ¿no? Hasta al menos la parte de las células. Y vamos a ir comparando, ¿ya? Y en una meningitis bacteriana, ¿qué encuentran? Muy bien, polimorfonucleares, ¿no? Ya. Y en una T, a ver, por ahí, ¿qué opinan una T? Mono, me dicen por acá, mono. ¿Ya? Sí, sí, claro, en un típico caso de una TBC, lo que más se ve son los mononucleares, pero ojo que acá, primero aparecen los polimorfonucleares y luego ya podemos ver a los mononucleares, que son a los linfocitos. Pero clásicamente en los exámenes les ponen los mononucleares, pero quiero que sepan de que, como bien dice Claudia, se pueden ver ambos, sino que en la fase inicial, nada más en la fase subaguda del meningitis TB, se ven polimorfos nucleares y luego ya se ven los linfocitos. Ahora, en cuanto a la glucosa, ¿cómo van a encontrar la glucosa en una meningitis viral? ¿Va a estar elevada, normal, baja? ¿Se acuerdan lo que le dije en la pregunta?
normal, muy bien. Entonces la meningitis viral no va a alterar la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos hablar de una glucosa normal, ¿no? Para que te dicen, doctora, por es normal, pero ¿cuánto es normal? Más o menos para que ustedes agarren acá un punto de corte, tanto en glucosa y en proteínas, para que tengan un aproximado, porque eso también varía según el laboratorio, se van a acordar acá del número, el número 40 en ambos, ¿ya? Entonces, la glucosa normal es más de 40 y la proteína normal es más o menos menos de 40, ¿ya? Entonces, acuérdense de este número, numerológico 40. La glucosa más de 40 y proteínas menos de 40. Entonces, en caso de la viral, va a estar normal. En caso de la meningitis bacteriana, ¿cómo va a estar esa glucosa, chicos? Disminuida, muy bien, baja, porque las bacterias consumen glucosa, ¿verdad? Es su sustrato energético. Y en caso de una MT, ¿cómo va a estar? Muy bien, también baja. Incluso dentro de todos estos, la que más tiende a bajar la glucosa es la MECTB, ¿sí? Es la que tiende a bajar más, muy baja, muy bien. En cuanto a las proteínas, ¿cómo encuentras las proteínas en una meningitis viral? Altas, bajas, normales, muy bien. Entonces, el meningitis viral, como ven, no tiene mucho cambio, ¿no? Más que todo las células, pero que ustedes pueden distinguirlo. Y una meningitis bacteriana, ¿cómo encuentran las proteínas? Altas, normales, bajas, bajas me dicen, altas, bajas. Ya. En una meningitis bacteriana encontramos las proteínas altas, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que la glucosa está baja y las proteínas están altas, para que se puedan acordar así, como que uno sube y otro baja. Y en cuanto al MTB, el MTB es, a ver, para que se acuerden, es como si fuera la vedette, por así decirlo, ¿no? La vedette de la meningitis. ¿Por qué? Porque tiende a bajar mucho la glucosa y también tiende a subir mucho las proteínas. Entonces, esta es la más escandalosa, la meningitis tuberculosa, para que se acuerden. Es la que más baja y es la que más consume y también es la que más se eleva, ¿no? Entonces, para que se acuerden, es como la más escandalosa, es la MTB. Y en cuanto al aspecto del líquido, que esto lo van a ver de repente, si por un momento llegan a hacer función lumbares, ¿no? Van a ver cómo va a estar ese líquido. En cuanto a una meningitis viral, ¿cómo van a ver el líquido? ¿Lo van a ver de repente turbio, hemático, o normal, de repente, color claro, ceroso? ¿Alguna idea? ¿A partir de qué valor? Como les decía, a partir de qué valor, acuérdense este número 40, como les decía. 40, es más o menos un aproximado, pero como le digo, esto varía un poco según el laboratorio, pero acuérdense más o menos de 40 para que tengan una idea. El valor normal de glucosa debe ser más de 40 en líquido cefalorraquídeo y las proteínas menos de 40. Entonces, acuérdense de este número, por favor. Entonces, me dicen de que, muy bien, el líquido en una meningitis viral va a ser claro, ¿no? Claro o cristalino, ¿no? Porque no va a generar mayor afectación. En cambio, en su contraparte, como bien lo dicen en la meningitis bacteriana, encontramos un líquido cefalorraquídeo turbio, hasta purulento, y en el caso de la MECTB, clásicamente les va a poner un líquido santo crómico. ¿Qué quiere decir un líquido santo crómico? Es como un líquido medio rojizo, ¿por qué? Porque hay presencia de hematíes, santo crómico. Ya, eso es para fines de examen. Muy, muy alto en el caso de la MECTB. No hay un valor exacto para esto, chicos. O sea, no es que ustedes, les digo, más de 80 y es muy alto. Si es que por ahí tienen confusión entre ambos, la clínica del caso clínico le va a dar más pistas, porque acuérdense de que una MEC bacteriana era una clínica más aguda, ¿verdad? Si es que por ahí la dudan entre ambos, entre una MECTB y una MEC bacteriana. En cambio, una MECTV es una clínica más subaguda, entonces acuérdense que también tienen que apoyarse mucho en la clínica que les pongan, en el caso clínico, aparte obviamente del recuento celular, ¿no? Y de los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. En caso ya de la meningitis amebiana, ¿se comporta como una TB o como una bacteriana? La meningitis por amebas no tienden mucho a variar mucho la glucosa y las proteínas. Más que todo, para que ustedes marquen una MEC amebiana, es como les digo, tienen que darles el dato clave que ustedes no les van a dar para que marquen viral bacteriano o por TBC. Es que el paciente ha estado nadando en aguas estancadas, en aguas de río, en aguas de laguna. Si es que le dan esos datos, esta parte de viral bacteriana y tuberculosa se va a alejar más. Entonces, van a querer que ustedes marquen más las amebas.
Como le decía, chicos, no hay un tiempo exacto para hablar tanto de aguda o subaguda, pero la aguda se da más que todo en los primeros 3 días para hablar de una MEC aguda. Máximo hasta 5 días, máximo, máximo. Pero mayormente en los primeros 3 días más o menos, ¿no? Pero varía según también la fuente. Y en subaguda hablamos ya de semanas, ¿no? Sí, al final voy a pasar las diapos para que ustedes lo puedan tomar el screenshot. Entonces, ahora pasamos a la presente apertura. Como ven, la meningitis viral no va a dar mucho cambio, ¿no? Más que nada más los linfocitos, porque la presente apertura va a estar normal o alta. Y en cambio, con la meningitis bacteriana va a ser una presión de apertura alta. Esta presión de apertura se ve cuando uno le hace la punción lumbar, en ese momento se ve. De igual manera con la meningitis tuberculosa. El santo crómico, como les decía, es un líquido teñido de rojo, no es un líquido hemático. ¿Por qué es teñido de rojo? Porque se ven algunos hematíes, pero no es hemático como tal. Se llama santo crómico, con medio naranja, con medio rojizo, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? Si es que de repente, como ya tanto les han preguntado meningitis tuberculosa, de repente les pregunta cuál es el gol estándar para detectar una meningitis tuberculosa. Entonces, el gol estándar es el PCR en líquido cefalorraquídeo. El PCR en líquido cefalorraquídeo es el gol estándar para diagnosticar una MECTE. ¿La presión de apertura se mide o solo es una presión? En el hospital, la presión de apertura es más que todo subjetiva. No la miden tanto en el ámbito hospitalario. Ya, a ver, vamos a seguir, chicos, no nos vamos a atrasar mucho. Ya, luego respondemos las preguntas para no perder la dilación. Entonces, acá también una clásica pregunta, ¿no? Ustedes tienen a sus pacientes de repente en el hospital o en el caso clínico, ¿no? Que le dicen ya, al paciente le habían diagnosticado una meningitis, le iniciaron el tratamiento antibiótico y les preguntan en cuánto tiempo ustedes deben hacer una punción lumbar de repente para confirmar que ese líquido esté respondiendo, ¿no? Al manejo antibiótico. O sea, en cuánto tiempo este líquido ya debe ser estéril. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? A ver, me dicen 24, 36, ya, por ahí van, más o menos, más o menos, tienen una idea, muy bien. Claro, eso es un rango, ¿no? Más o menos, a las 24 todavía no, porque todavía estamos dando un poquito de chance para que responda. Acuérdense de que el líquido suprarraquídeo no es un lugar en el cual los antibióticos lleguen tan rápido. Entonces, el punto de corte más o menos es 48, 72 horas, para que el líquido cefalorraquídeo esté estéril. Entonces, de esta manera vamos a comprobar que de verdad hay una respuesta al manejo antibiótico. ¿Ya? Entonces, eso sí es algo clave, chicos, porque eso sí lo he visto en varios bancos, que les ponen cómo identificar cada agente. Entonces, a ver, si les dicen que en el líquido cefalorraquídeo, en el gram, ven diplococos gram positivos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el agente que piensan, chicos? Así, en una, díganme, por favor. ¿Cuál es el agente que ustedes piensan en cuanto a diplococos gram positivos? Muy bien, perfecto. Neumococo, excelente. Neumococo, que viene a ser el más frecuente, ¿no? Esto sí lo tienen que tener así. Si no es posible, pónganlo en sus flashcards o en post o algo así, porque esto sí es preguntado. Y si les dicen diplococos gram negativos, ¿qué piensan? Muy bien, piensan en meningococo, perfecto. Y si le dicen bacilos gram positivos, ¿qué piensan? Listeria, perfecto, listeria. Y por último, si le dicen cocobacilos gram negativos, ¿qué piensan? ¿Qué agente? ¿Qué agente? Haemophilus influenzae, muy bien, Javier, Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces, estos 10 chicos tienen que tenerlo grabado porque estos sí suelen preguntarlo, porque saben de que por ahí algunos se pueden confundir. Entonces, eso tomen el screenshot o escriban sus flashcards, pero tienen que tenerlo bien en claro esta parte, ¿ya? Lo del gram, de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora sí, pasamos al manejo. El manejo se debe dar más que todo por unas 2 a 3 semanas. Como les dije, porque el líquido cefalorraquídeo es un lugar difícil de acceder por los antibióticos. Entonces, es un antibiótico, es una antibiótico-terapia prolongada. ¿Y cuáles son los antibióticos de elección?
Principalmente se va a dar una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Esa es de elección, ceftriaxona, y también se le agrega vancomicina. Ese es el tratamiento de elección estándar que incluso también se da en los hospitales. El Bacilo gram negativo dice Haemophilus influenzae B. Son las iniciales, ¿no? H y B. Haemophilus influenzae B. Entonces, ustedes le inician su cefalosporina junto con su vancomicina. Ese es el manejo estándar. Si por ahí se quieren locar y les preguntan las dosis que manejamos son dosis un poco altas para meningitis. Entonces, 2 gramos cada 12 horas intravenoso. Es de más que todo en la dosis de ceftriaxona que ustedes les querían preguntar. Entonces, acuérdense de este manejo estándar. Por 2 a 3 semanas, cefalosporina más vancomicina. Y otra pregunta que también es interesante que les puedan hacer es ¿cuándo o en qué casos ustedes le pueden indicar o le indican corticoides en meningitis? ¿Saben, tienen una idea en qué casos se les puede indicar corticoides? ¿Frente a qué agentes se indican corticoides? Eso también hay mucha discrepancia. Me dicen Listerio, le saben, neumococo, ya. Eso también depende mucho de la fuente, pero los que sí están bien estudiados que se pueden beneficiar de corticoides muy bien es la MECTB y en caso de Haemophilus influenzae. En neumococo se puede dar, pero no está tan estudiado su eficacia como en el caso de la MECTB y como en el caso de Haemophilus influenzae B. La banco puede ser 500 cada 6. Otro color. Pero no se loquen mucho con la dosis, chicos, porque no les suelen preguntar. Entonces, como les decía, en caso de corticoides, más que todo son estos dos. En caso que tenga una MEC por TBC y una MEC por Haemophilus influenzae. Claro, los corticoides los usamos siempre previo a los antibióticos, más que todo para reducir la frecuencia de las complicaciones, ¿no? Que una MEC puede generar hipertensión intracraneal, puede generar edema cerebral. Entonces, por eso es más que todo el beneficio de los corticoides. Y porque la MECTB clásicamente afecta a los pares craneales. Entonces, por eso que damos corticoides y luego damos los antibióticos. También acá me acuerdo, no sé si se me viene a la mente una pregunta, cuando les hablan de pacientes que han tenido contacto con otros que han tenido meningitis. Entonces acá ustedes le van a preguntar con qué esquema ustedes le dan la profilaxis. A ver, ¿se acuerdan con qué esquema se da profilaxis para pacientes que han tenido contacto con otros que han tenido MECTB? Rifampicina, muy bien. El más clásico, el más estudiado muy bien, Crisel, es la rifampicina. Rifampicina, que se da por 2 días. O sea, es profilaxis corta nada más. O también se puede dar cipro, en caso no tengan rifampicina. Rifampicina o cipro. ¿Ya? Pero más estudiado la rifampicina. Entonces esto ya lo tienen muy en claro. Especialmente esto les preguntan en caso de meningitis en niños, en pediatría. Y otra cosa que olvide es que en caso de que ustedes les coloquen de repente ya la gente aislado y le digan que es listeria, si fuera listeria hay que agregarle ampicilina, porque la ampicilina va muy bien para listeria, lo va a cubrir. Entonces acá le agregan ampicilina al manejo. Sí, pero no, por 1 semana no. La profilaxis es corta, más o menos por menos de 1 semana, no es como fuera una dosis para un hito, ¿no? Igual como la rifampicina. Entonces, eh, yo sé que ha sido bastante información, de repente hay algunas dudas. Ay, la rifa es cada 12, 600 miligramos cada 12 horas. Pero como les digo, chicos, no se vayan a atracar mucho con la dosis porque en el ENAM no suelen preguntar dosis. Entonces, ahorren un poco el disco duro para cosas que sí son un poco más rentables. La profilaxis, no, la profilaxis se puede dar, eso sí está estudiado que se puede dar para cualquier gente, ¿no? Pero más que todo para aquellos que son más contagiosos, como el neumococo, el meningococo. Para ellos se reservan. Claro, para la visita. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Ahora sí, pasamos a... Son temas más chiquitos. Yo más que todo quería que ustedes se enfoquen en meningitis, pero de todas maneras hay que tocar estos temas porque quién sabe que de repente puedan venir. Son temas menos rentables, pero como les digo acá,
nos basamos bastante en las pepas. Entonces acá hacemos pura pepas, only pepas. Sí, como OnlyFans, pero acá hacemos only pepas nada más. Entonces, para que pongan ahí su hashtag only pepas, para que se acuerden. Entonces, pasamos ahí algo breve nada más. Embotulismo, rabia. Eh, a ver, en caso de listeria se da cipro, no, no es cipro, es ceftria. Ceftria es el tratamiento. Cipro no, cipro es en caso de profilaxis, pero en caso de tratamiento es ceftria. Ceftria con banco y le agregas ampicilina. Entonces, pasamos, chicos, a estos casitos, que son súper rápidos, ¿ya? Para no cansarlos mucho. Entonces, tenemos a un agricultor joven, de 17 años, que hace un día, le dicen, ojo, acá siempre es muy importante los tiempos en todos los casos clínicos. Le dicen, hace un día tiene diplopía y disminución de la agudeza visual. Luego, se agrega disartria, disfagia, regurgitación, debilidad muscular, vómitos y dificultad respiratoria. Entonces, acá vemos que se agrega un cuadro más que todo vulvar, ¿no? Disartria, disfagia, regurgitación. Y en el análisis de líquidos de sangre, orina y líquidos cefalorraquídeos se encuentran normales. Pero acá podemos ver de que en el cuadro de un día nada más ha hecho un cuadro muy abrupto, muy súbito, ¿no? Llegando a tener dificultad respiratoria. Y acá es muy importante el antecedente que nos dan. Siempre en las preguntas de infecto hay que tomar muy en cuenta el antecedente, digamos, laboral, social que tiene el paciente. En este caso es un agricultor. Entonces, este dato nos lo dan por algo nos lo dan. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. A ver, chicos, ¿alguna idea con estos datos que hemos leído? Un agricultor que tiene clínica de pares craneales y que la afectación ha sido rápida, ¿no? Ha sido una dificultad respiratoria. A ver, me dicen intención aguda fosforada, eh, ¿qué más? Tetania, intención aguda fosforada, ya, ya, muy bien. Entonces vamos a aclarar por acá sus dudas, porque por acá están un poquito salteadas las respuestas. Entonces, a ver, vamos de abajo para arriba, ¿no? Claro que el antecedente de ser agricultor nos puede dar a pensar que podemos estar ante una intoxicación por órganos fosforados, pero ¿qué nos va a distinguir? Cuando quieren que marquemos una intoxicación por órganos fosforados, nos va a dar claro un paciente agricultor o un paciente que está en el campo, pero que el cuadro, miren que acá es un día nada más. El cuadro en una intoxicación por órganos fosforados no es tan severo. Y usualmente le va a dar qué datos, le va a dar el dato de cialorrea, esos datos claves, cialorrea, fasciculaciones, también alteraciones de la frecuencia cardíaca, a inicio hay bradicardia, luego hay taquicardia, ¿no? Entonces varía la frecuencia cardíaca, primero hay bradi, de ahí taquicardia, también al inicio hay miosis, luego puede haber midriasis. Entonces, esos son los datos que nos van a hacer sospechar de una intoxicación, pero acá lo vemos, no. Y además que en una intoxicación por órganos fosforados el cuadro no es tan severo. Podemos acá que un día ya prácticamente he hecho un cuadro de una insuficiencia respiratoria. En una intoxicación aguda por órganos fosforados no va tanto así, va más que todo con los signos que lo estoy mostrando. Pasamos, entonces, este no es. Pasamos a la letra D, intoxicación estafilocócica. Ya, eso se da más que todo si es que nos hubieran dicho de que el paciente ha ingerido alimentos contaminados, por ejemplo, ¿no? Que tiene náuseas y vómitos, ¿no? Posteriores a unas horas después, nada más de haber ingerido los alimentos. Entonces tampoco no es, porque no mucho por ahí, no nos dan ese antecedente de ingesta de alimentos. Ruptura de aneurisma cerebral. Está muy alejado, ¿no? Es como, no va, porque está muy alejado, no va ni siquiera con todas las claves que están acá. Entonces nos quedan botulismo o tetania. Entonces, me pueden decir, doctora, pero ¿cómo puedo diferenciar a ambos? Para adelantarles un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Entre ambos, el que suele dar afectación de pares craneales es el botulismo, ¿sí? Entonces, es por eso que esta es la clave, botulismo, es el que suele dar afectación de los pares craneales. La tetania, como clásicamente la vamos a ver, es la que da, pues, los pistotos, los ríos Sardón, etcétera. Y además nos tenían que dar antecedente que de repente ha tenido algún tipo de corte, ¿no?
algún tipo de herida que se ha podido contaminar, pero esto no nos lo dan. Entonces, por la clínica de pares canales que vemos acá, por ser una clínica tan aguda, tan rápida y tan agresiva, nos quedamos con botulismo. Entonces, ahí está claro, ¿no? Otro casito más. Nos dicen, una mujer de 36 años que es mordida por un murciélago. Ya, acá sí creo que es de base nada más, ya nosotros sospechamos que es lo que nos quieren indicar. Mordida por un murciélago. Entonces, a la semana presenta deterioro del estado de conciencia, llegando rápidamente al coma. Muy bien, ahí sí le han chutado todos. Pero, ya, entonces están entre rabia urbana o rabia silvestre, creo, ¿no? Se echa armandería. Entonces, igual, analicemos, sí, vamos, analicemos. ¿Por qué no son las otras claves? La encefalitis aguda. No, porque si es que de repente no nos dijeran el antecedente de haber sido mordida por un murciélago, sí podríamos sospecharlo, ¿no? Pero por antecedente de la mordedura de un murciélago, ya esto se aleja. Hemorragia cerebral. Tampoco, porque no nos dan ningún antecedente de repente de que ha sufrido un TEC, de que tiene algún de repente aneurisma, etcétera. Entonces tampoco podemos imaginarnos cosas que está preguntando no nos da. Rabia silvestre. Entonces, tenemos acá dos rabias. Acá también hay una técnica de examen, que si es que ven que hay en dos, si que ven que hay dos claves que son parecidas, que solamente cambian en una palabra, es porque es una de ellas. Ya, entonces también es un tip, de repente para otras preguntas que ustedes tengan dudas, ¿no? Si que ven dos muy parecidas, es posible que la clave esté entre una de ellas dos. Sepsis, nada que ver, ¿no? No va acá. Entonces tenemos rabia urbana o rabia silvestre. Entonces, como su nombre lo dice, la rabia urbana es aquella que se va a dar en la ciudad, ¿no? Y esta se va a dar más que todo por los perritos, ¿no? Por los perros. Y la rabia silvestre se va a dar, como el término dice acá, por la mordura de un animal silvestre, ¿no? De un animal salvaje, como es el caso de un murciélago. Por eso que acá la clave es rabia silvestre. Muy bien, chicos, muy bien para los que tienen rabia silvestre. Esa es la clave. ¿Ya? Entonces, algo chiquito en estos mini temas, que igual tampoco ha sido tan rentables, pero algo chiquito, nada más, full pepas. Eh, sí, ya vamos a hablar del manejo, chicos. Tranquilos, tranquilos. Entonces, comenzamos con el tétanos. Entonces, ¿cuál es la causa del tétanos, chicos? ¿Cuál es el agente que causa el tétanos? Only pepas, así es, only pepas. A ver, chicos, para que despierten. ¿Cuál es el agente que causa el tétanos? Clostridium tetani. Muy bien, Clostridium tetani. Ya. Mientras lo escribo, dígame, ¿es gran positivo o gran negativo? Al toque, al toque. ¿Gran positivo o gran negativo? Gran positivo. Muy bien. No será negativo. Ya, para que se acuerden así, mira. Gran positivo eh, es parecido a una T, ¿no? De Clostridium tetani. Entonces, así nunca más se van a olvidar. Gran positivo, el más es parecido a la T del tétano. Así nunca más se van a olvidar. ¿Es anaerobio o aerobio, chicos? El Clostridium tetani. A ver, ¿anaerobio o aerobio? Anaerobio dicen por acá, anaerobio, muy bien, muy bien. Es un anaerobio, perfecto. Ya. Entonces ya tienen claro cuál es el agente, ¿no? Y cómo actúa. Actúa por medio de sus esporas. Entonces el Clostridium tetani libera esporas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un tétanos? El diagnóstico es más que todo clínico, ¿no? Que es una triada clásica. El diagnóstico es clínico, pero también nos podemos apoyar de repente en algunos antecedentes que nos vayan a dar. Entonces, ¿cómo es que el Clostridium tetani va a generarnos estos síntomas? Entonces, esta toxina que va a generar el Clostridium tetani se va a ir y se va a fijar hacia la unión neuromuscular. Entonces, en la unión neuromuscular, ¿qué va a hacer esta toxina? Va a impedir que se libere el GABA. Entonces, va a inhibir la liberación del GABA en la unión neuromuscular. Entonces, como sabemos, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si es que no va a haber esta inhibición, se va a generar todo lo contrario. Va a generar el efecto de estos tipos de contracciones musculares generalizadas, ¿no? Va a generar contracciones musculares generalizadas, porque no va a haber el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, como saben. Entonces, ya, así es como se va a producir en la clínica, para que tengan una idea.
Ahora sí, chicos, díganme cuál es la clínica del tétanos. Dice que ustedes lo saben. Son básicamente tres signos acá que son bastante característicos, que son del libro, porque ahora ya no se ven. ¿Cuáles son los signos que ven en el tétanos? Muy bien. Trismo, sardónica, muy bien. Trismo, sardónica, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el primero en aparecer de los tres? A ver, para complicarles un poquito más la cosa. ¿Cuál es el primero en aparecer? Trismus, me dicen por acá, trismus, trismus, muy bien. Entonces, primero va a aparecer el trismus, ¿no? Que es trismus, ¿no? Que es la contracción de la mandíbula, ¿no? Trismus, es el primer síntoma. Y va a estar seguido por la risa sardónica. Es como la risa del Joker, ¿no? Así, para que se acuerden. Y finalmente ya genera el opistótonos, el clásico opistótonos que hemos visto en libros, ¿no? Porque ahora ya no se ve. Mm, ¿Ven la pantalla? Porque me dicen que la pantalla no se ve. A ver, confirmen por los chicos. No vamos a sospechar que tiene tétanos. Entonces, principalmente lo sospechamos en aquel que tiene una herida, ¿no? Una herida abierta y que esta herida se ha contaminado de repente con tierra, clásicamente de repente con fierro oxidado. ¿Y cuánto tiempo después lo vamos a sospechar? Más o menos unas 2 semanas después de que esta herida contaminada se ha expuesto, ¿no? A estos agentes como tierra, metales contaminados. Entonces, en un paciente que obviamente no está vacunado, no está vacunado, porque si no, a todo el mundo nos podría haber dado tétanos, ¿no? Pero acá lo importante es el paciente no vacunado, ¿no? Con antecedente de una herida que ha tenido contacto con algún germen, ¿no? Con tierra. Entonces, ¿cuál es el manejo del tétanos? De todos no tiene un manejo específico, es más que todo un manejo de soporte, pero eso sí, ya que el tétanos es una enfermedad muy agresiva, estos pacientes tienen que estar hospitalizados en UCI y recibir más que todo un manejo, como les digo, de soporte. Pero sí hay otros medicamentos que por ahí que nos pueden ayudar, ¿no? Uno de ellos es la antitoxina, que viene a ser la inmunoglobulina, que también la podemos aplicar. También están indicados ciertos antibióticos que nos pueden ayudar un poco con el cuadro del tétanos, pero no son como de primera elección. De ellos, el que más nos va a ayudar es la penicilina G. Sí, ese es el antibiótico de elección. Eh, Otros fármacos que también nos van a ayudar, ya que manejo más que todo el soporte, son relajantes musculares, como la benzodiazepina o el rocuronio, ¿no? El pancuronio, son relajantes musculares que nos van a ayudar en este cuadro de tétanos. Entonces, un manejo más que todo sintomático, como ven. Y a ver, ahora sí para recordar de repente un poquito de pedia. ¿Cuántos que ustedes dan la vacuna del tétanos, chicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vacunan? Vamos por acá, vacunas. ¿En qué meses? A ver, chicos, un poquito de pedia para despejar tanto infecto. Muy bien, Crisel. Se vacuna a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Muy bien. ¿Y el refuerzo cuándo es? ¿Cuándo es el refuerzo? ¿A qué edad? Muy bien, a los 4 años de refuerzo. Y ahí nomás queda, o sea, si es que un niño cumple de repente 15 años, ya nunca más vuelven a vacunarlo, o el refuerzo cada cuántos años es. A los 11 me dicen, a ver, ¿quién no más, quién no menos? Muy bien, muy bien, muy bien, Marta, Luis, Beatriz, muy bien. El refuerzo es a los 4 años y de acá es cada 10 años, cada 10 años. Entonces, por eso que también ustedes tienen que tener sus vacunas para los tétanos, porque es importante. Entonces, ya, cerramos tétanos, chicos. Cerramos tétanos. Ya. Ahora, si pasamos al botulismo. Eh, Dígame, chicos, ¿quién es el causante del botulismo? ¿Recuerdan? Igual también es una toxina, ¿no? Que es parecida al tétano. ¿Se acuerdan el nombre? ¿Cuál es? Comienza con C. Clostridium botulinum. Muy bien, Blanca. Clostridium botulinum. ¿No? Ya. Entonces, de igual manera, ambos Clostridium son gram positivos y son anaerobios. Entonces, ¿cómo es que nos va a generar este Clostridium botulinum la clínica, ¿no? Entonces, actúan un poco distinto, ¿no? Tanto el tétanos como el botulismo.
Acá en este caso, la afectación va a estar más que todo en la acetilcolina, porque va a haber una disminución en la liberación de la acetilcolina. Con lo cual, como sabemos, la acetilcolina es el neurotransmisor del parasimpático. Entonces, si es que esta va a estar disminuida, también va a disminuir la función del parasimpático, del parasimpático. Entonces, por eso es que nos va a generar toda esta cascada de síntomas, ¿no? Vulvares más que todo, como he visto en el caso clínico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos que estamos ante un botulismo? Siempre en todo van a partir de la clínica, van a partir de la sospecha clínica. Y también se puede dosar la toxina, ¿no? La toxina también la pueden dosar en el suero. Pero más que todo lo van a sospechar con la clínica, también con los antecedentes que le van a brindar. Entonces, de igual manera, así como el tétanos, el botulismo también se puede transmitir a través de una herida contaminada. Ya que ambos son de la misma familia, se pueden transmitir de maneras muy similares. Igual, unas 2 semanas después de una herida contaminada pueden contraer el botulismo. Pero también hay un antecedente epidemiológico que es bastante importante cuando quieren hacer empezar el botulismo. Le dicen a un paciente que ha consumido comida enlatada, ¿no? Por ejemplo, que ha consumido atún de repente, ¿no? Un atún que no se da cuenta que estaba en mal estado, que estaba vencido. Entonces, comida enlatada, comida enlatada. Ese es el antecedente clave que les dan en los casos clínicos. Claro, miel o leche en los niños, ¿no? En el caso de los niños, sí, cualquier producto enlatado. Entonces, más o menos, después de ingerir esa comida enlatada, el paciente va a debutar con una feca, ¿no? Con un cuadro de feca. Ustedes van a decir, ni siquiera van a sospechar de que puede estar incubando un botulismo. Entonces, debuta con un cuadro de jeca y más o menos 1 o 2 días después, mm, más o menos 1 o 2 días después, es que ya va a debutar con los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son? Los síntomas que vimos en el caso clínico, son afectaciones de pares craneales, ¿no? Entonces tenemos que va a debutar con diplopía, debuta con disfagia. ¿Qué más? Debuta con miriasis y algo importante, que es la parálisis. Ay, voy a borrar esto porque me salió súper chueco, no sé, a ver. Entonces, diplopía, disfagia, midriasis y un hallazgo que es bastante importante. FECA es gastroenterocolitis aguda, diarrea, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos. Entonces, luego de ese tiempo que ha estado el paciente en GK, va a debutar como les digo, con clínica de pares craneales, como diplopía, disfagia y una parálisis bastante característica, que es la parálisis descendente, descendente, ¿ya? Así más o menos entiendo. Entonces, parálisis que va de arriba a abajo y es simétrica, es decir, se da en ambos miembros, ¿no? Simétrica, simétrica, para que se acuerden. Entonces, eso lo vamos a resaltar porque es importante cuando hablemos de botulismo y de rabia. Entonces, parálisis descendente simétrica. Y también, como bien lo mencioné, porque ya no me alcanza creo que para escribir, también va con midriasis. Entonces, como ven, da más que todo una clínica vulvar, ¿no? Afectación de los pares craneales. ¿Cuál es el manejo? Ninguno de estos tres tiene un manejo específico, entonces la mediría a beneficiarse más o menos de un manejo de soporte nada más y manejando los síntomas. Obviamente igual también se va a manejar en UCI, por riesgo de que de repente pueda incluso paralizar los músculos de la respiración y pueda requerir ser intubado. Entonces por eso que ambos cuadros se manejan en UCI. Y también se habla de una antitoxina, de una inmunoglobulina, al igual que hemos hablado en el tétanos, ¿no? Antitoxina también. Listo, pasamos al último, que es rabia. Entonces, a ver, díganme chicos, ¿quién es el causante de la rabia? Acá les voy a dar una mnemotecnia si es que ustedes me dicen quién causa la rabia. A ver, si no, no les doy chicos esta mnemotecnia para que se acuerden. Ya, claro, pertenece a los rauderideas, muy bien. Entonces, el causante, como saben, es el virus de la rabia, ¿no? Virus de la rabia. Que muy bien lo han dicho, pertenece a la familia de los raudovirus. Por ahí, yo creo que ustedes se acuerdan con la R, ¿no? Familia de los rhabdovirus. Entonces, ¿se acuerdan? La R de rabia con la R de rhabdovirus. Y este tipo ¿qué tipo de virus es? ¿ADN o ARN?
Muy bien, ARN, perfecto, ARN. De igual manera, con la R de rabia, con la R de rabdovirus, para que se acuerden. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? De igual manera, el diagnóstico en rabia es más que todo clínico, ¿sí? Entonces, la clínica nos va a dar una sospecha muy, muy alta, pero también se puede recurrir a otros métodos en caso de la rabia. Podemos hacer PCR de las secreciones, ¿no? En este caso, PCR de saliva, también podemos hacer PCR de las heces o del líquido cefalorraquídeo, entonces esto nos va a orientar también un poco a hacer un PCR. Y por último, si a veces incluso el diagnóstico se hace post-mortem, ¿no? Con una biopsia de cerebro. ¿Dónde se ven los clásicos cuerpos de, ¿qué se ven, chicos? ¿Cuerpos de qué? Negri, muy bien. Claro, los perritos, ellos sí, pues no, ellos los llegan a sacrificar y les abren el cerebro. Entonces, los famosos cuerpos de Negri. Creo que no me alcanza acá, no ponerla esa. Entonces, cuerpos de Negri. Esos son los que se ven clásicamente en la rabia. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo es que ustedes pueden sospechar de un paciente que tiene rabia? Así como vieron el caso clínico, ¿no? En ese caso fue un paciente que fue mordido por un murciélago. Entonces, el paciente se contagia de rabia por el contacto con el contacto con un perro, con un perrito, que es la rabia urbana, o con un murciélago, que es la rabia salvaje. Entonces, mientras esté contacto con los animales, nos puede dar rabia. Entonces, ¿cuál es el miedo que va a generar la rabia? Son espasmos, ¿no? Son espasmos musculares intensos, generalizados, ¿no? Espasmos musculares intensos generalizados. Y ojo acá la diferencia del botulismo es que la rabia va a generar una parálisis ascendente simétrica. Entonces, parálisis ascendente. Ay, me salió feo, repito, para que se pueda entender. Es parálisis ascendente a diferencia del botulismo, que es descendente, ascendente. ¿Sí? Entonces, así como ustedes van a poder diferenciar si es que de repente tienen dudas entre un botulismo y una rabia. Y la rabia también es una enfermedad agresiva que puede llevar a una insuficiencia respiratoria, a un coma y a una muerte, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Acá lo voy a resaltar para que vean los tipos de parálisis que generan estos cuadros. Ascendente, ascendente, y el otro es descendente. Acuérdense cómo se pueden acordar, porque rabia tiene la A de ascendente, entonces A descendente. En cambio, un botulismo no lo tiene. Entonces, ahora sí, pasamos a lo que ustedes habían preguntado hace un rato, ¿no? Acerca de las vacunas. La hidrofobia es un dato, no es tan usual en la práctica diaria, pero sí es un dato como de libro, ¿no? Me preguntan la rata. En realidad la rata no tiene mucho riesgo de hacer rabia, si es que la hablamos como tal. Más que todo es el perrito y el murciélago, las ratas no mucho. Entonces, acá en el tratamiento de la rabia encontramos el esquema de vacunación. ¿Cuántas dosis se da, chicos, de vacuna? ¿Recuerdan cuántas dosis se da de vacuna para la rabia? Muy bien, cinco, muy bien. Son 5 dosis de, de vacuna, ¿no? Esto dicta la OMS, 5 dosis de vacuna. ¿En qué días son? ¿Se acuerdan? A ver, pues así se consagran, chicos. A ver si se acuerdan en qué días se dan las vacunas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Sebastián, muy bien, Jessica, Cristel, María Sofía. Ah, no. Debe haber sido 18, ¿no? Debe haber sido 28 en vez de 18. Pero muy bien. Entonces ya veo que ver lo tienen claro. Entonces se da, ¿en qué días? Se da en el día 0, en el día 3, en el día 7, en el día 14 y en el día 28. En esos días, la gente va a ir a su posta porque le pueden poner su vacunita. También, aparte de la vacuna, podemos colocar el suero, ¿no? El suero que es la inmunoglobulina. Pero, ¿en qué casos colocamos el suero? La vacuna la colocamos en todos los casos, de un paciente que haya sido mordido por un perro o por un murciélago. Pero, ¿en qué casos además indicamos el suero o la inmunoglobulina antirrábica? ¿En qué casos? Buena idea, chicos, ¿en qué casos se indica? Cuando el paciente tiene una, ¿qué? Cara, golpejo, mordedura, claro. Muy bien, muy bien. Cuando el paciente tiene una mordedura grave.
¿sí? ¿Y cuándo se considera una mordedura grave? Como bien lo dice su compañera. Si es que ha abarcado la mordida, ha abarcado cabeza, si es que son mordidas múltiples, si es que es una mordida profunda, si es que es una mordida en pulpejos de dedos, si es que es una mordedura en genitales, es una mordedura grave, ¿sí? Cuando está localizada en cualquiera de estos lugares. Entonces, si es que tenemos una mordedura grave, vamos además de darle las vacunas, vamos a darle el suero, la inmunoglobulina. Y también lo que pregunta es el tiempo que uno observa al animalito, ¿no? ¿Cuántos días se le debe observar? En este caso es perrito, ¿no? Muy bien, hay que observarlo solamente por 10 días. Si en 10 días no hay síntomas, no hay rabia. Listo, chicos. Esto era todo lo de infecciones por el sistema nervioso central. He intentado hacerlo lo más conciso posible, como les dije, hashtag OnlyPepas, chicos, por acá solamente son pepas, para tampoco casarlos mucho porque es el fin del día, para que puedan descansar. Sí, sí, voy a poner las diapositivas, voy a poner las diapositivas para que les pongan, le tome screenshot. Ya, acá aparte. Only Pepas, chicos. Ya, tomen el screenshot acá. Ya. A ver, reinas, y ahorita llegamos para que también le tomen screenshot. Acá está. Tomen esta diapo también. Entonces, ya. Como les digo, para lo que es valores de líquido cerebroraquídeo, acuérdense de este número, chicos. Acuérdense de este número mágico 40. Entonces, la glucosa normalmente en el líquido cerebral debe estar más de 40, las proteínas menos de 40. A ver, ¿qué es la pregunta? Meningitis por meningococo. ¿Hay púrpura en todo el cuerpo o en ciertas, en meningitis por meningococo? Sí, son petequias que son diseminadas. Sí, eso también es un dato clave que acá les comparte Sebastián. Muy bien, muy buen dato. El infarto de los suprarrenales, ¿no? Síndrome de Frederick Waterhouse. ¿Cómo diferenciar una meningoencefalitis y una encefalitis? Ya, en una meningoencefalitis es donde vamos a ver los clásicos signos que hemos visto acá, ¿no? Los signos meningios, rigidez de nuca. Pero una encefalitis da más que todo un trastorno del sensorio, porque no llega a afectar a meninges, entonces no va a irritar estas meninges, solamente va a generar un trastorno del sensorio, fiebre, cefalea, pero no va a irritar meninges. Las morduras graves eran, me dicen, cabeza, genitales, pulpejos, dedos y qué más. Sí, cabeza, genitales, pulpejo de dedos, y también si son morduras múltiples, si son morduras profundas, eso también son morduras graves. De nuevo, eso de las petequias. A su compañero me hizo recordar un dato importante que también nos puede asociar en caso de meningococo que puede generar infarto de las suprarrenales, ¿no? Y también puede generar un cuadro de petequias diseminadas en caso de meningitis. Si no completan las 5 dosis de vacuna antirrábica, el paciente tiene el mismo riesgo de ser clínica. Claro, porque es el fin de la vacuna, ¿no? Brindarte protección a que no hagas esta clínica severa de rabia. Los agentes a los 3 meses, ¿cuáles son? Ya, son los agentes que son los mismos del canal de parto, que son los mismos para sepsis y los mismos para meningitis neonatal. E. coli, listeria y Streptococcus agalactiae. Pasamos a la siguiente diapositiva para que tome screenshot. La GK, chicos, es gastroenterocolitis aguda, diarrea, vómitos, ¿no? Si logra ser clínica, ¿clínica de qué? Creo que tú me preguntaste por tétanos, ¿no? Bueno, como le dije, el manejo de tétanos, botulismo y peste es más que todo manejo de soporte, ¿no? En caso de peste, en caso de rabia, perdón, rabia, botulismo y tétanos, ¿no? En caso de rabia también hay que agregarle antibióticos. ¿Qué más me dicen? GEGAC, gastroenterocolitis aguda. Ya, paso a la otra diapo para que tome screenshot a esta de acá. A esta preguntita. Tómele, y ahí está acá, mientras voy leyendo sus preguntas. Ay, ya, me dicen si la mordedura de un gato es en humano y hay desfacelación, se da inmunoglobulina. Si hay,
Desfacelación, no, o sea, porque tiene que ser una mordedura profunda. ¿Cuándo hablamos de una mordedura profunda? Cuando llega de repente a hipodermis, ¿no? Incluso puede llegar hasta tejido celular subcutáneo. Ese viene a ser una mordedura profunda. Clínica de rabia, sí, la clínica de rabia es la que yo he explicado, ¿no? Cómo se administran las vacunas para la rabia. Como decía, es en 5 dosis, ¿no? Que es lo que recomienda la OMS. En el día 0, día 3, día 7, día 14 y día 28, ¿no? Acá está escrito para que lo puedan tomar fotito. Las preguntas, ¿quién las preguntas? A ver, acá hay una pregunta y acá hay otra preguntita. Y la primera pregunta era la de meningitis. Esa está acá. Me preguntan, eh, ¿y la epidemiología de ser agricultores en botulismo? Sí, también, porque acuérdense que los Clostridium son esporas que se encuentran también en la tierra, ¿no? Entonces también nos puede dar en pacientes que están en contacto con la tierra, como agricultores. Pero clásicamente para fines de examen, cuando quieren que marquemos botulismo, no va a dar antecedente de haber comido alimentos enlatados, o también de ser un agricultor, ¿no? Pero hay que hacer la diferencia clínica entre uno y otro. Diferencia entre inmunosuprimido y inmunodeprimido. Bueno, y si eso no es no es motivo de la clase, no vamos a pasar del tiempo, que nos hemos pasado el tiempo también. ¿Qué tipo de antibiótico se da en rabia? Ya, para rabia se reserva más que todo amoxicilina ácido clavulánico para lo que es rabia. Eso es lo que se da más que todo en el serum, que se ve bastante mordedura de perritos que le va a servir a ustedes. ¿Qué puso en causa de botulismo? En causa de botulismo. Ya, Clostridium botulinum. Un humano con rabia puede transmitir la rabia a otra persona. Sí, porque se puede transmitir a través de secreciones, pero es raro, ¿no? Pues por eso que el diagnóstico se hace con las secreciones. O sea, sí se puede transmitir, pero no es muy frecuente, porque a menos que el humano muerda a otro humano, algo así, ¿no? Pero no, es algo un poco jalado de los pelos. Es más que todo de humanos, perdón, de animales a personas. ¿Qué antibióticos se dan en rabia? Como les decía, se usa más que todo la amoxicilina ácido clavulánico, rabia. Atención para escanear y meningitis, ¿qué síntomas son? Disfagia, diplopía, disfonía, ¿no? Eh, ¿Qué más? Alteración del equilibrio, diplopía también. ¿Cómo podemos diferenciar la meningitis desmelinizantes? Meningitis desmelinizantes. Mm, no entiendo mucho tu pregunta. No sé si de repente te refieres a un cuadro desminimizante como un Guillain-Barré. De repente por ahí iba tu pregunta, pero eso ya tenemos que verlo en neuro, chico. No puedo extenderme más de los temas que están acá. Si el perro está bien a los 10 días, se completan las 5 vacunas, claro. O sea, el fin de observar al perro es que el perro no desarrolle síntomas de rabia, pero de todas maneras, el esquema de las vacunas tiene que cumplirse de todas maneras, porque es el esquema que está pautado, 5 dosis igual se tiene que cumplir. La última diapo, la última es esta de acá, profilaxis post-corte en tétanos. Profilaxis se da con la antitoxina, con la inmunoglobulina. ¿Por qué se da en agricultores? Está en contacto con tierra y como les decía, el hábitat de los Clostridium es en tierra, donde ahí liberan y forman sus esporas. Es por eso que se da más de manera clásica, ¿no? En los casos clínicos en agricultores. Se puede dar cefalexina y diclofenac en rabia. Mm, no cubren tanto los gérmenes, ¿no? Por ejemplo, la flora mixta, como en el caso que sí cubren la mucilina ácido clavulánico. Y el MEC por criptococo. Y eso lo vamos a ver o lo van a ver con el doctor Diego en VIH, chicos. Es esa parte, porque el criptococo se da más que todo en pacientes que son inmunosuprimidos.
Todo paciente que sufre mordedura debe ser vacunado. Todo paciente que sufre mordedura debe ser vacunado. Sí, bueno, siempre y cuando sea mordido por un animal, animal como un perrito, ¿no? Un murciélago, como el caso que hemos visto acá, sí, pero todos deben ser vacunados. O también por un gatito también. Siempre y cuando de repente este animalito no tenga sus vacunas, porque si es que el animalito tiene sus vacunas, entonces ya por ahí no es necesario aplicarnos las 5 dosis de las vacunas. Las preguntas de rabia y botulismo, ya, a ver. Esta es de rabia y esta es la de botulismo. Mordedura por perro. No se hace felexina, diclofilina ni macrólidos, porque no tiene efecto contra Pasteurella multocin. Claro, es por la cobertura antibiótica que tienen. Muy bien, ya, Carlos. PCR en rabia. En rabia. Ah, ya. En rabia, le dije de que el diagnóstico, si queremos aplicarnos un examen adicional, es no es más útil hacer un estudio de PCR en saliva y en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué diferencia clínica tiene una meningitis desmielinizante, una meningitis clásica viral o bacteriana? Meningitis desmielinizante. La verdad que ese término no lo he escuchado. Yo creo que si es que te refieres a desmielinizante, no sé si es que te refieres a las patologías de la unión neuromuscular, porque esas son las que generan esos tipos de cuadros desmineralizantes. PCR saliva. ¿Cuánto es el máximo de tiempo para colocar la antioxina tanto en tenos como botulismo? Mm, no hay tiempo máximo, porque usualmente estos pacientes, cuando les muerde un perrito o algo así, te llegan ese mismo día nada más. Pero no es como, por ejemplo, en la gordura por serpientes, por arañas, por arácnidos, en los cuales sí hay un tiempo, ¿no? máximo en el que puedes aplicar el suero. Acá no, puede ser hasta el día, ¿no? Pero usualmente, como le digo, estas personas te llegan más rápido, no es que van a esperar 2 días después de la mordida a acudir a los centros de salud. Te llegan así nomás de manera inmediata y suelen dar bastante meserumsa. ¿La vacuna antirrábica causa daño hepático? No. Que yo sepa, no causa daño hepático. Es segura, es por eso que le indican en esas 5 días, en esas 5 dosis. El refuerzo, sí, el 18 y a los 18 meses y a los 4 años. Pero ahí me he olvidado de ponerlo. 18 meses y 4 años. Refuerzo de tétanos. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna de Ah, chicos, no, ya vos vacunas no puedo ponerme a hablar porque eso es de pedia, chicos. Tampoco puedo hablar de todas las especialidades acá, pues no nos vamos a extender. Si el perro está vacunado, ¿no se colocan las 5 dosis? No, porque hay que valorar. ¿Sí? Si el perrito está vacunado, pero nos da una mordedura grave, como ya lo hemos definido, ahí sí ponemos las vacunas y también colocamos la inmunoglobulina. Pero si es que el perrito está vacunado y es una mordedura leve nada más, ya no es tan necesario. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el paciente tenga sus vacunas. Por eso es que hablábamos de la importancia de las vacunas. Una indicación. Perdón, el perrito tenga sus vacunas, no el paciente, el perrito. Siempre y cuando el perrito tenga sus vacunas para la rabia. ¿Hay contraindicación para el suero? No hay ninguna contraindicación. Sea antibiótico, simplemente es inmunosuprimido y fue mordido por un perro. Sí, usualmente en todo paciente, si es inmunosuprimido o inmunocompetente, le das antibióticos, solamente como medida profiláctica, frente a una mordedura de un perro. Bueno, chicos, ya nos hemos extendido más del tiempo. Espero que les haya servido estas Only Pepas. Y cualquier duda, me la van a saber al grupo. Y ya nos vemos en un próximo repaso para continuar con infecto. La R de rabia, R de la familia de Rhabdovirus y R de que es un virus ARN. Ya,